Continuamos y es así, es momento del espacio de investigaciones INTA, es por eso que estamos con el doctor Daniel Zaragoza, él es investigador del INTA, del área horticultura. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación al espacio. Bueno, vamos a estar hablando de lo que es el virus rugoso del tomate. ¿De qué se trata esto? Primero, es un virus que afecta al tomate. Contanos un poco. Es un virus emergente quiere decir que es recientemente introducido. Es relativamente nuevo el virus, apareció en el 2015 en Jordania e Israel y de ahí se ha propagado a Europa, las principales zonas productoras, Italia y España. Después, en el 2020, pasó a Estados Unidos y México y este año recién se ha introducido en Argentina, en Corrientes, en Mar del Plata, en Buenos Aires y en La Plata. Bien, ¿en San Juan todavía estamos a salvo de este virus? Todavía hasta el momento, sí. El problema de este virus es un virus que solamente ataca a tomate y pimiento. Mucha gente pregunta si ataca a personas, no. Bien. Pero el problema es que produce importantes pérdidas en el rendimiento y en la calidad de estos dos cultivos. Los porcentajes de pérdida pueden oscilar entre un 50 y 75%. Incluso la producción en invernadero, que necesita más manipulación desde los operarios, pueden ser cercanas a 100% las pérdidas en el cultivo. Las pérdidas, claro, es tremendo. Lo que yo te preguntaba fuera de cámara es si tenemos forma de verlo o nosotros de conocerlo o solo se ve en el momento de la plantación, por ejemplo. En las imágenes se puede ver los síntomas. Desde que se infecta, es un virus que necesita que haya una pequeña herida en el tomate o en el pimiento. Heridas de un micrómetro, o sea que con el solo roce en el viento ya puede ingresar ese virus. Desde que ingresa pasan 7 días y empiezan a aparecer síntomas que aparecen tanto en frutos como en hojas. Nosotros al virus no lo podemos ver porque es microscópico, a no ser por un microscopio electrónico. Entonces lo podemos ver con los síntomas, que son un bronceado en los frutos. Bien. Se produce también como en las hojas una reducción del área foliar y deformaciones. Y también aparece como una mancha hidrótica en los frutos que en realidad es producida por una clorosis. Claro. Y eso desde el punto de vista comercial, o sea, no se puede vender. No se puede vender directamente. Entonces, en San Juan aún todavía no llega. ¿Están viendo? ¿Hay posibilidades? ¿Está cerca? ¿Hay chances de que pueda estar? Ojalá que no. Hay casos sospechosos. SENASA ha emitido una resolución el 6 de julio, que es la resolución 569, por la cual detecta una alerta fitosanitaria. Bien. No hay que preocuparse, pero sí hay que ocuparse y hay que actuar desde la prevención. Ante focos sospechosos, la obligación que tienen los productores o los viveristas es a SENASA o en su defecto a INTA o a INASE. Claro, bien. Ustedes han estado llevando adelante una charla en relación a esto, ¿no? También. Sí, el día lunes a las 18 horas se realizó en las instalaciones de la experimental una charla informativa. Fue a solicitud de los productores que me mostraban preocupación por esta situación y bueno, la idea fue inculcarles medidas de prevención. Esta charla los disertantes fueron Jorge Laffi, que es el profesor de la cátedra de fitopatología de la carrera de agronomía de acá de la Universidad Nacional de San Juan, y también la ingeniera Virginia Rizardi, que trabaja en INASE y también es profe de la facultad. Bien, ¿cuáles son algunos de esos métodos preventivos que tienen que saber los productores? Lo que tenemos que tener en claro es que el virus puede afectar al cultivo en todas las etapas. Se propaga, es muy fácilmente transmisible, se propaga principalmente por las semillas, queda en la parte exterior de la semilla, y también por la manipulación de los operarios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desde un inicio, a partir de semillas certificadas, de productores de semillas que estén registrados en el INASE, y yo agregaría eso, hacerle un tratamiento a la semilla, que no estaría de más. Los tratamientos que han demostrado ser efectivos son tratamientos con hipoclorito de sodio al 10%, que es lavandina. Bien. O si no, un tratamiento con ácido clorhídrico al 2%, perdón, que además ayuda a liberar se hace una escarificación y facilita la germinación de la semilla. Bien. Eso para la etapa inicial. Después, comprar los plantines en un vivero que sea de confianza, que cumpla con toda esta normativa de la resolución que les decía del SENASA. Después, cuando yo tenga mi vivero, que como dije es más grave el daño en invernaderos por el tipo de manipulación que en el tomate industria, que también puede aparecer. Entonces tenemos que designar un personal que se encargue del monitoreo, que quiere decir que recorra todo el cultivo,
visualizando posibles síntomas. Esta persona hay que formarla para que lo sepa identificar. Claro, para que sepa identificar cuáles son los síntomas, ¿no? Es una persona que haga eso y que marque plantas y que aísle sectores en caso de que aparezcan. Perfecto. Y después hay que avisarle, por supuesto, a SENASA, a INTA o a INASE. Y después ese material debe ser retirado del lugar y se debe quemar. Bajo ningún motivo los productores tienen que pasarle, porque a veces ha pasado en México que se ha afectado toda una plantación y han pasado la rastra de disco y incorporan el material vegetal, entonces lo propagan más al virus. Claro. Entonces, hay que tener ciertas precauciones. Sí. ¿Notaste preocupación en el sector de los productores y las productoras de San Juan? Cierta preocupación, sí. Preguntaban mucho si había resistencia en el material vegetal, porque hay otros virus, como por ejemplo el virus de la peste negra o el virus del mosaico del tabaco, que ya hay materiales en el mercado que tienen cierta resistencia. Pero todavía algo se está estudiando con el pimiento, pero no hay resistencia. Entonces, sí o sí tenemos que actuar desde la prevención. Bien. Y además, todos los que son los materiales de poda, hay que estarlas desinfectando. A los operarios estaría bueno que vayan con guantes, con una especie de cofia y un morral. Entonces, en ese morral que vayan desinfectando las herramientas de poda a medida que pasan de un sector al Bien. otro. Lo mismo, dijiste que también afecta al pimiento. Sí. En San Juan tampoco todavía se ve que esté afectando al pimiento. No. Bien. Hay casos sospechosos en Mendoza, pero no están comprobados. No hay test disponibles en Argentina. Se puede hacer por PCR o por ELISA, que son Sí. 2 test, pero no están todavía disponibles los anticuerpos de ese test. Claro. Y el cebador del PCR. El PCR es como una técnica la que se hacía para el COVID, Claro. lo mismo para este virus. Entonces se deben mandar a Estados Unidos y ahí se puede comprobar. Está comprobado solamente en Corrientes y en Buenos Aires. Bien, bueno, entonces hay que estar alerta, atentos. Cualquier otra novedad o cualquier otra información, ¿cómo pueden hacer los productores para acceder? Les voy a dejar un contacto para que puedan comunicarse por WhatsApp o por un correo al SENASA o al INASE y pueden acercarse por las instalaciones del INTA ante cualquier duda que puedan tener. Bien, muchísimas gracias, Gracias Daniel, a muy vos. claro.